Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a nuestro canal, compartiendo el éxito, el canal del éxito en tus finanzas. Hoy vamos a hablar de la libertad financiera y las formas de cómo llegar a ella. Podemos definir la libertad financiera como la capacidad de una persona de vivir de sus inversiones, de los ingresos provenientes de sus activos o sus ahorros. En otras palabras, significa poder vivir libremente con la capacidad de mantener sus gastos y su nivel de vida sin la dependencia de los ingresos de un trabajo. La pregunta ¿es esto posible? Sí, sí es posible. Y muchos estamos recorriendo el camino día a día en búsqueda de alcanzarla y poder ser libres financieramente, y lo que ello conlleva a nuestras vidas, que el dinero deje de ser un motivo de estrés constante, de preocupación y hasta de depresión también. ¿Quién no quiere poder llegar a fin de mes sin pensar constantemente en el dinero? Poder pagar las cuentas y los gastos cotidianos sin preocuparse. Y lo que es mejor, no depender de un trabajo. Alcanzar la libertad financiera no significa estrictamente dejar de trabajar, aunque sí por definición estaríamos en capacidad de hacerlo, sino más bien tener tiempo libre para nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos y la posibilidad de hacer lo que más nos gusta sin pensar en la remuneración que eso nos brinde. Al final, trabajar no es más que solo vender nuestro tiempo por dinero, ¿verdad? ¿Y no es el tiempo nuestro recurso más valioso? ¿No es el tiempo un recurso limitado? Entonces, tratar de alcanzar la libertad financiera para muchos será simplemente tener los activos suficientes o el dinero suficiente mes a mes para mantenerse. Para nosotros es sencillamente ser libres, no depender del trabajo y hacer lo que más nos gusta, y tener tiempo para ver crecer a nuestros hijos y a su vez poder darle herramientas para que ellos construyan su vida mejor que nosotros y con menos sacrificios. La mayoría de las personas, se podría decir, que alcanzan la libertad financiera en el momento de su retiro o de su jubilación. Y digo se podría, porque la mayoría de las veces no es verdad. Las personas se retiran y cuando debería empezar la plenitud de sus vidas o una de sus mejores etapas y más tranquilas, en realidad empiezan una carrera constante por el dinero, porque el dinero de su retiro no es suficiente para mantener sus gastos cotidianos. Pero en el mejor de los casos, se alcanzaría la libertad financiera a los 65 años de edad. La idea es alcanzar la libertad financiera siendo todavía joven y activos, y poder disfrutar de esa libertad con salud y energía, y de eso se trata este canal. Trataremos de compartir distintas herramientas para llegar a eso. Pero primero, debemos entender los diferentes grados de libertad financiera que existen y poder evaluar dónde estamos parados hoy. Es muy importante mirar puertas adentro y ver qué estamos haciendo hoy y qué resultados hemos obtenido hasta ahora, para poder cambiar y así obtener resultados distintos. Ya lo dijo Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Eso jamás pasará. Debemos hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Los niveles de la libertad financiera son estos 5. Supervivencia financiera, estabilidad financiera, seguridad financiera, libertad financiera y abundancia financiera. El primer paso es encontrar en qué nivel estamos parados ahora, para poder consolidarnos en ese nivel y posteriormente ir subiendo paso a paso. Conocer e identificar en qué nivel te encuentras ahora mismo te puede dar también una primera información de tu estado financiero actual e identificar qué cosas estás haciendo bien y qué no tan bien para mejorar en un futuro. Si una vez identificado en qué nivel te encuentras, te ves parado al comienzo de un largo camino, a no desesperarse. Ya estás dando el primer paso al interesarte por el tema. En el próximo video describiremos en detalle cada nivel y además veremos los principales métodos para superarlos. Ahora
vamos a centrarnos en nuestra situación actual para poder identificar en qué nivel estamos. Lo primero, como ya dijimos, es ver nuestro estado de salud financiero. Podemos pensarlo como un chequeo médico de rutina para nuestras finanzas personales. Es muy importante para ver dónde estamos parados hoy, pero también es muy sencillo. Debemos tener algunos conceptos claros: nuestro patrimonio y nuestras deudas. Nuestro patrimonio se traduce en todos nuestros bienes que eventualmente tengan un valor: nuestra casa, si nos pertenece o si la estamos pagando, nuestro vehículo y otros artículos de valor que eventualmente podamos vender, más nuestros ahorros. Nuestra deuda actual es todo aquello que debemos al día de hoy: hipoteca de la casa, cuotas del auto, préstamos personales y las tarjetas de crédito de toda la familia. Es muy importante ser en extremo sinceros, sobre todo al momento de asignar un valor a algún artículo de nuestro patrimonio. También colocar todas nuestras deudas, por pequeñas que sean, sin omitir nada. No podemos mentir a nosotros mismos con nuestras deudas. Al realizar este ejercicio y ponerle un número tanto a nuestro patrimonio como a nuestras deudas, podemos hacer un primer balance de nuestra economía. Es el saldo neto. No es más que la diferencia entre todo nuestro patrimonio y todas nuestras deudas. Puede ser positivo. Eso quiere decir que hemos generado más de lo que hemos gastado, y eso es muy pero muy bueno. Puede ser negativo. Quiere decir que estamos endeudados y que tenemos o pretendemos tener más cosas de las que nos podemos permitir en este momento. También podría ser relativamente igual. Estaríamos parados en un raro equilibrio que debemos tratar de que se vuelque hacia los números positivos. Es común que al hacer este ejercicio nos sorprendan los números. Lo importante es ver nuestra realidad actual para saber cómo actuar a continuación. Si nuestro saldo es positivo, bien, tal vez ahora debemos ir un paso más e invertir, adquirir activos que nos ayuden a mejorar. Si nuestro saldo es negativo, lo primero es identificar por qué. ¿Es la hipoteca de la casa? ¿Son nuestros gastos que son desmedidos? ¿Es que adquirimos demasiados gastos mes a mes que cada uno por separado parece mínimo, pero al sumar todo se convierte en un gran gasto? Puede ser que vivimos tomando préstamos de dinero y al mirar detenidamente las facturas vemos que hace tiempo solo venimos pagando intereses. Una vez hecho el balance general de nuestras finanzas personales, pasaremos a hacer otro ejercicio muy importante: el registro de movimientos. Este ejercicio es de suma importancia si queremos tomar el control de nuestra economía, saber qué hacemos con nuestro dinero, en qué lo gastamos. Lo debemos transformar en un hábito. Es algo que nos llevará solo unos minutos al final del día. Habrá quienes lo hagan un tiempo y luego no, quienes lo hagan en detalle algún tiempo y luego lo hagan de manera más general. Cada uno buscará la forma en la que se sienta cómodo. Mi consejo es hacerlo por lo menos durante un mes. 30 días, 5 minutos al día, no nos van a cambiar la vida, pero sí nos podrían cambiar la economía. Un mes como mínimo, y si es posible, con lápiz y papel. El ritual de escribirlo a mano, de sumar y restar, de meterse en los números, nos da una señal de pertenencia, de importancia, nos estimula a seguir cada día y además vemos qué gastos hacemos, para qué, y nos hacemos pensar si ese gasto fue realmente necesario, lo pudimos evitar o fue impulsivo. Vamos a construir una tabla. De un lado vamos a colocar todos nuestros ingresos, sea tanto nuestro salario como otros activos que tengamos. Del otro lado vamos a colocar nuestros gastos, por ejemplo, los gastos comunes de electricidad, agua, el transporte, también los gastos en alimentación y los gastos que destinamos a recreación y esparcimiento, sin omitir nada. Al término de un mes tendremos el detalle de qué gastamos y en qué. Podemos analizar qué fue estrictamente necesario y qué podemos limitar o reducir para lograr más liquidez, más dinero en nuestras manos,
para poder empezar a ahorrar o ahorrar más si es que ya lo estamos haciendo ahora. El detalle de nuestros gastos plasmados en una hoja nos dejan ver cómo pequeños gastos que aparentemente son insignificantes, en el momento, a la larga, son gastos enormes que suman grandes montos de dinero que fácilmente dejamos que se nos vayan de las manos sin darnos cuenta. Son los que llamamos gastos hormiga y veremos más adelante en próximos videos. Esperamos les haya sido de utilidad el video y los invitamos a poner en práctica estos consejos. Desde Compartiendo el Éxito les deseamos lo mejor. Muchas gracias.